esta persona de manera particular. Pero esta persona se encargó de buscarme todo el tiempo, de seguirme a mis fuentes de trabajo, a mis fuentes de información. ¿Era una especie de acoso? No. Sí, se podría decir que sí, porque incluso yo, que no les enseño a mis hijas a mentir, estaba cansada de esta persona que me buscaba a toda hora. Les pedía a ellas que por favor le dijeran que yo no estaba porque me cansaba. En ese afán de ir tras mío, pues sí, llegó un momento en que al final lo vi esperándome debajo de la lluvia y cosas así. O sea, lo que él quería era que tú le hagas la entrevista sí o sí. No era un ya interés le había hacia hecho ti. la entrevista. Ya. Sí, ya le había hecho la entrevista. Lo que él quería era que yo le dé mis documentos. Quería postularme para otro cargo en la gobernación. A mí nunca me había interesado trabajar en la función pública, pero él me animaba, me decía: tú eres una periodista con mucho talento, quiero que entres, en lugar de hacer cobertura de lo que es la función pública, ¿por qué no la conoces desde dentro? ¿Por qué no haces algo por el departamento de Cochabamba? Yo amo mi ciudad, Cochabamba, el departamento en sí. Y claro, sí, me animó. Claro, te convenció para trabajar en la oficina, en una oficina de la gobernación. Ya nos decías en qué puesto. Sí, bueno. Pero yo solamente le di mis papeles y postulé a una consultoría la que yo no tenía mucha esperanza ni me interesaba muchísimo, la verdad. ¿Estabas contenta en los tiempos? Sí, además que yo amo el trabajo periodístico, ¿no? El asunto es que la apuesta fue que si yo ganaba en esa convocatoria pública, pues entraba a trabajar en la función pública. Y obviamente gané esa convocatoria, supuestamente reunía todos los requisitos y de esa manera me animé. ¿Y cómo se mostraba al principio en la oficina? Muy atento, en todos los sentidos era una persona muy atenta, se puede decir, era un señor, aparenta ser un señor perfecto en su forma de tratar a la gente, en lo amable que es, en lo preparado que es y en la delicadeza que al principio tenía para tratarme. ¿El maltrato se dio de manera repentina? ¿Empezó muy sutilmente? Sí. ¿Cómo fue esto? Empezó cuando yo empecé a hallar ciertas contradicciones entre cómo él era, lo que predicaba y cómo actuaba. Lo vi desde el inicio actuar con mucha soberbia, con mucha prepotencia con las personas de rango inferior al interior de la gobernación. Ahí empezó a generarse muchas dudas en mí y obviamente empecé a preguntar. Yo creo que el maltrato empezó a raíz de mis preguntas, empezaron a fastidiarle mis preguntas. ¿Qué le preguntabas generalmente? ¿Qué le molestaba? Le molestaba que le pregunte de todo. Si él traía mucha gente, siempre esa oficina de Relaciones Internacionales ha estado llena de gente, sobre todo gente conocida por él, también jóvenes, chicos y chicas, muchos contactos que él tenía, y en realidad la gente hacía un desfile por esa oficina a solicitar trabajo. Casi todos los días venía gente a solicitar trabajo, venía gente a dejar proyectos, y él siempre los animaba. Siempre les decía que vengan y que sigan trabajando, que aporten, que cualquier rato se les iba a contratar. Empezó entonces primero con el maltrato verbal. Sí. Los gritos y la manera arbitraria de hablar se fueron incrementando con el paso del tiempo. Correcto, sí. En realidad la primera vez que ocurrió, y eso es que lo relato porque nunca se me va a olvidar, fue después de una reunión. Nosotros teníamos generalmente reuniones con todas las autoridades de la gobernación. Yo dije algo que sinceramente no me acuerdo en reunión con muchas personas. ¿En relación a la oficina? Sí, en relación al trabajo. Hablábamos de muchos proyectos. Y cuando terminó la reunión, como es normal, estaba preparando mis cosas para ya salir. Se acercó y me dio una bofetada que hizo caer los anteojos que llevaba. Perdón, pero ya no estaba nadie. Ya no estaba nadie. Fue la primera vez. Y le pregunté por qué, me dijo: nunca más vas a volver a abrir tu boca sin mi permiso.
Entonces, a partir de ahí. Pero ¿y no pensaste tú en ese momento, me voy? Por supuesto. ¿Renuncio? ¿Qué hago aquí? Lloré mucho ese día, estaba muy confundida. Luego, posteriormente, me llamó ya para explicarme que lo que había pasado es que mi lengua le había provocado esa reacción, que yo debería moderar mi lengua, que yo ya no era periodista, que yo debía ser más prudente al momento de hablar y sobre todo debería tenerle respeto por varias razones, porque él era mi jefe de rango muy superior a mí, muy superior a mí en su educación, en su edad, y sobre todo muy superior porque él era el hombre. Y en su concepción, el hombre es al que se le debe respetar y al que una se debe entregar por completo, sin preguntas. En su concepción, ¿tiene alguna religión en particular? Porque hace un momento hablabas tú de que predica. ¿En algún momento ha sido pastor? Correcto, él es de la religión hindú. Hare Krishna son los nombres de Dios, pero yo te debo aclarar que en todo lo que yo estudié, investigué de esta religión, porque yo también estuve en varias reuniones con ellos y compartí y conozco muchos devotos. No encontré nada que diga que a una mujer se la deba someter o se la deba humillar, ni física ni verbalmente. Todo lo contrario. Si bien se practica la sumisión de la mujer al hombre, el hombre en correspondencia también protege, cuida, vela por el bienestar de la mujer, no le hace daño. Pero él, contrariamente a todo, él tenía la firme convicción de que las mujeres no somos inteligentes, de que las mujeres, eso es lo que decía siempre, somos estúpidas, sobre todo yo que era... ¿Y te convenció en algún momento de que realmente tú no servías para nada? No. Yo traté de mantener mi horizonte fijo en que lo que me decía no era cierto, aunque me dolía mucho. Me dolió mucho, me duele mucho todavía al recordar sus insultos, todo lo que él hacía. Trajo incluso un comunicador a la oficina porque decía que yo ya no le servía para nada, eso sí. O sea, él pensaba ya cambiarte. Yo no sé si realmente era su propósito, porque como traía tanta gente seguido, pero sí era su propósito humillarme. Y él mismo, el muchacho que vino, dijo, sí, me ha traído para molestarte. ¿Y esas humillaciones te las decía alguna vez en público? Es decir, no sirves para nada. Me hacía callar en público. Me hacía callar en público. Y sí, me agredió incluso físicamente delante de otra muchacha que trabajaba con nosotros. Lastimosamente yo no entiendo la mentalidad de esta chica, porque pese a que ha escuchado maltratarme, pese a que ha visto los hematomas en mis piernas y todo eso, ella está ahora al lado de él y está defendiéndolo. ¿La frecuencia del maltrato era permanente, Jacqueline? Se hizo permanente. Para mí ya era una pesadilla despertar. Yo odiaba que amaneciera porque sentía una carga sobre mí. Era un infierno que no se lo deseo a nadie. No podía concentrarme en el trabajo, no podía estar en paz. Yo lastimé a mi familia sin querer porque todo el tiempo lloraba, todo el tiempo estaba en mal humor, no quería ver a nadie. ¿Pero esto no lo contaste todavía en casa o ya lo sabían? Sospechaban que algo me pasaba. Sí, evidentemente sospechaban y sí, mis hijas ya sentían que su madre estaba mal. ¿Llegaste a temer por tu vida y por la de tus seres queridos? Yo llegué a pensar en el suicidio. ¿A ese punto? Sí, porque no encontraba salida. Yo te debo aclarar que mucha gente me critica por qué aguanté tanto. Yo lo conocí, se hizo mi gran amigo. Aprendí mucho de él. Al principio le tuve una fe muy grande. También le tuve afecto, obviamente. Y en ese afán... ¿En qué sentido? De la admiración nace el afecto. Entonces, en ese afán yo confié en él, todo mi capital, todo lo que había ahorrado confié en él, porque me convenció de que invirtiendo en la India,
con las ganancias A ver, iba perdón. a crecer. Tu capital, es decir, tu dinero se lo diste a él, Correcto. pensando Aunque en que ibas a ganar un poco más. un poco más. Claro, en que él estaba buscando mi bien en ese momento. Bueno, así me lo hizo creer. Pero cuando vi cómo cambió, cuando mi vida se transformó en un infierno, yo le pedí por favor que me lo devuelva todo, que yo me iba a ir porque yo quería irme, quería salir de ese círculo. Y su argumento era burlarse de mí, reírse de mis lágrimas. Me decía, tú lloras porque eres mujer, eres una estúpida, y el tema no está en mi agenda. Sé que nunca lo quería tratar. No quería devolverte. No, y me ¿El dinero? decía, pues tienes que esperar a que tenga ganancias. Listo, ¿qué tengo yo que ver con eso? Y punto. O sea, no le importaba nada. Yo le decía, estoy mal, no puedo trabajar así, tú me haces demasiado daño, déjame ir. Pero él se reía. ¿Tú crees que él estaba quizás también enamorado de ti? ¿Por eso no te dejaba ir? ¿O Yo alguna no. vez se pronunció al respecto? Sinceramente, yo no creo que él tenga nada en su ser, ninguna especie de afecto que no sea a sí mismo. Él para mí es una persona narcisista, soberbia. No existe más nadie importante que no sea él mismo. Lo único que hizo con mi trabajo fue alimentar su ego, y lo único que ha hecho con las personas que lo conocían era eso, utilizarlas para alimentar su ego, su vanidad, su soberbia, hacerles falsas ilusiones. Claro, porque tú decías en el video, viejo verde, porque era un hombre que quizás se creía, o se cree el conquistador. Exacto, sí, correcto. Si bien las mujeres no podíamos ocupar un puesto importante en la gobernación, si yo era la única que tenía ese privilegio por estar a su lado, no podían haber otras más. De hecho, se hacía la burla de las autoridades femeninas que estaban en la gobernación. Pero, sin embargo, contrariamente, para el templo sí quería jovencitas, sí quería que las jovencitas lo llamaran, sí les ofrecía ayudarles en sus tesis, las llenaba de ilusiones, y claro, se hacía el conquistador con muchas niñas, sí lo vi hacerlo. Chicas jóvenes, ¿cuántas veces llegaste a la clínica o al hospital por sus golpes, por el maltrato físico? Yo llegué 2 veces a un centro médico, las 2 veces me llevó él. La segunda vez no fue porque hubiese un maltrato físico muy fuerte, sino porque en el momento en el que yo ya no aguantaba sus agresiones físicas y verbales, claro, mi desesperación perdí el conocimiento. Yo sentía incluso que el corazón se me iba a parar. Me ha dolido muchísimo también físicamente el corazón. Y llegué a un centro médico. La segunda vez que llegué, en realidad fue el mismo centro médico. Es un lugar alejado de la ciudad donde él me llevó. Él lo ha elegido. Ahí le dije a la doctora, por favor, haga que el hombre que me está esperando se vaya, porque me está golpeando. Me va a maltratar peor si usted lo deja ahí. Yo me voy a ir después, doctora, o sea, déjeme quedarme aquí y que él se vaya. La doctora sabe que pasó eso. Y bueno, yo me quedé un par de horas. Él se fue. No quería irse. No, él cuando yo me sentía mal siempre estaba presente.